Equilibrio químico. Dentro de equilibrio químico vamos a ver los siguientes temas. Primero, el concepto, o sea, qué es equilibrio químico, la constante de equilibrio, después el equilibrio homogéneo y heterogéneo, el cociente de reacción, el principio de Le Chatelier y los factores que afectan el equilibrio. Bien, comenzamos con el concepto, ¿qué es equilibrio químico? Se le llama equilibrio químico al estado de un sistema donde no se observan cambios en la concentración de reactivos o productos al transcurrir el tiempo y se mantienen constantes en un sistema cerrado. Esto se da en reacciones reversibles, donde la velocidad de la reacción de reactivos a productos es la misma que de productos a reactivos, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos esta reacción reversible, donde A más B en un primer momento nos van a dar los productos de C y D. Pero luego C y D van a reaccionar y nos van a dar otra vez los reactivos A más B. ¿Sí? Esta es una reacción reversible. O sea, recuerden que en una reacción reversible ocurre en ambos sentidos, ¿sí? De reactivos a productos y de productos a reactivos. Bien, si graficamos esto, en un primer momento, acá sería una gráfica de concentración versus tiempo, en un primer momento, a medida que disminuye la concentración de los reactivos, va aumentando la concentración de los productos. Como es una reacción reversible, luego la concentración de los productos va a ir bajando para que se vayan formando los reactivos, ¿sí? Entonces, esto va a ir ocurriendo hasta que en un momento llegan a un estado de equilibrio, en donde tanto la concentración de los productos como la de los reactivos se mantiene constante, ¿sí? Como decía acá, al transcurrir el tiempo no varían las concentraciones. Entonces, si analizamos la reacción directa, sería de A más B, que nos va a dar C y D. Y la reacción inversa sería que C y D, o sea, los productos, nos van a dar los reactivos, que son A y B. Si nosotros calculáramos, o sea, viéramos la expresión de velocidad de la reacción directa y de la reacción inversa, sería la de la velocidad de la reacción directa es igual a la de la constante de la reacción directa por la concentración del reactivo, ¿sí? Del reactivo A elevado a su coeficiente estequiométrico. Ojo que acá es coeficiente estequiométrico, no estamos hablando de orden de reacción, ¿sí? Por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico. Y lo mismo hacemos con la reacción inversa. O sea, los reactivos en la reacción inversa son C y D. Entonces, esto va a ser igual a la constante de la reacción inversa por la concentración de C elevado a su coeficiente estequiométrico por D elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces, en el equilibrio, ¿qué es lo que ocurre? Se igualan las velocidades de ambas reacciones, ¿sí? De la directa y la inversa. Por lo tanto, si lo graficamos, o sea, en un primer momento la velocidad de la reacción directa va disminuyendo y va aumentando la velocidad de la reacción inversa, ¿sí? Y luego al revés, hasta que en un momento llegan a un equilibrio en donde se igualan las velocidades, ¿sí? Este es un gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tienen un sistema del tetraóxido de dinitrógeno que nos va a dar dióxido de nitrógeno. Entonces, vemos que en el inicio este compuesto del tetraóxido de dinitrógeno es sólido, si está congelado, y es incoloro. Luego, a medida que va descongelándose a temperatura ambiente, se descompone este compuesto y nos da este otro que es el dióxido de nitrógeno, que es marrón, ¿sí? Como ven, acá ya está en un estado gaseoso y está favoreciéndose la reacción directa, o sea, del reactivo está formando el producto, ¿sí? Pero luego este producto empieza a formar el reactivo, ¿sí? O sea, se favorece ahora la reacción inversa. Entonces esto va a ocurrir hasta que lleguen a un estado de equilibrio, que es el punto donde las concentraciones de todas las especies son constantes, ¿sí? O sea, si graficamos esto, en el inicio va disminuyendo la concentración del reactivo, aumentando la del producto, hasta que en un momento se igualan y es en el equilibrio, ¿sí? Bien, la constante de equilibrio. Bueno, ¿cómo vamos a determinar esta constante? Nosotros habíamos quedado en que las velocidades se igualaban en el equilibrio, ¿sí? Eso es lo primero que habíamos visto. Entonces, igualamos las velocidades, la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa.
y reemplazamos cada una por las expresiones que habíamos planteado de la reacción directa y de la inversa. Entonces acá sería la constante de la reacción directa por la concentración del reactivo A elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico. Esto es igual a la constante de la reacción inversa por la concentración de C elevado a su coeficiente y de D elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, por un lado juntamos las constantes, ¿sí? La constante de la reacción directa dividido la constante de la reacción inversa va a ser igual a, y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, surge lo que se llama Kc, que es la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, Kc es igual a la concentración, o sea, al producto, porque así se le llama la multiplicación, ¿sí? Al producto de los productos, porque estamos hablando de C y D. Recuerden que nuestra reacción en un primer momento era A más B, que nos daba C más D, ¿sí? Entonces estamos hablando que estas son las concentraciones de los productos que se están multiplicando y cada uno está elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido la concentración de los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Esto es lo que sería Kc. Ya lo vamos a aplicar en muchos ejercicios para que se entienda mejor. Entonces, cuando se invierte una reacción química, se invierte también el valor de Kc, por lo que se puede calcular la constante de equilibrio inversa. Entonces, Kc', que sería la constante de equilibrio inversa, va a ser igual a 1 dividido Kc, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué características tiene esta constante? Que depende de la temperatura. O sea, se modifica la temperatura y se modifica también la constante K, ¿sí? O sea, es determinada para una temperatura específica. Bien, después es independiente de las concentraciones iniciales de las sustancias involucradas y es adimensional. Eso es muy importante porque a diferencia de las constantes que nosotros habíamos visto en cinética, que era sumamente importantes las unidades, acá en equilibrio químico, esta constante Kc no tiene unidades, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, usualmente lo que vamos a tener que hacer nosotros en los problemas son estos cuadritos, ¿sí? Este cuadrito es muy importante porque les va a ayudar a organizar mucho los datos, ¿sí? Bueno, acá tenemos una reacción reversible del tetraóxido de nitrógeno que se descompone en dióxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la concentración inicial? Supónganse que a mí el problema ya me dice que la concentración inicial del reactivo es 0,67 molar. Si a mí ese dato me lo dan en moles y por otro lado, o sea, me dicen que tengo 0,67 moles y tengo 1 litro, el volumen es de 1 litro, tengo que sacar la molaridad. Entonces sería 0,67 moles dividido 1 litro me va a dar 0,67 molar, ¿sí? O sea, siempre en equilibrio químico vamos a tener que trabajar con molaridad. Ya lo vamos a ver en los problemas que he puesto acá de ejemplo. Entonces tenemos la concentración del reactivo. Si no nos da el dato del producto, entonces es 0, ¿sí? En un primer momento la concentración inicial va a ser 0. Y después ese reactivo se va a descomponer cierta parte. En este caso se descompone 0,027 molar, lo cual va a ser también, o sea, lo mismo que se le resta acá, se le va a sumar acá. Pero ojo que acá este 2, el coeficiente estequiométrico del producto, tiene que multiplicar también la cantidad de producto que se está formando, ¿sí? Siempre el coeficiente estequiométrico multiplica la cantidad, ¿sí? Tanto en el producto como si el reactivo tuviera otro coeficiente estequiométrico, tuviera un 3 acá, también se coloca un 3 acá, ¿sí? En este caso tiene 1, entonces por eso no se coloca, ¿sí? Sería 0,027 nomás. Pero en este caso, este 2 lo va a multiplicar. ¿Y por qué acá es menos y por qué acá es más? Porque acá se supone que está consumiéndose una parte del reactivo para que se forme este producto. Entonces, por eso que acá es más, ¿sí? Entonces, cuando llegan al equilibrio,
Acá me queda de 0,643 porque he restado 6,67 menos 0,027, entonces en el equilibrio tengo esta cantidad. Bien, esta de acá. Y acá, bueno, multiplico 2 por 0,027, entonces sería 0 más esto, ¿sí? Que nos va a dar 0,054 molar. Y listo. Bueno, acá tienen que tener entonces mucho cuidado con esto, con el coeficiente estequiométrico, nunca se lo vayan a olvidar porque si no lo ponen, por lo tanto acá el resultado va a estar mal, ¿sí? Esto es súper importante. ¿Y cómo va a ser la expresión de la constante Kc? Recuerden que siempre la constante es los productos dividido los reactivos y cada uno elevados a sus coeficientes estequiométricos. Entonces, ¿cuál es el producto? Este elevado al cuadrado, porque es elevado a su coeficiente, dividido la concentración del reactivo. Entonces reemplazamos los datos que están en el equilibrio. Ojo, siempre los datos con los que vamos a reemplazar acá, estos valores de concentración son los que están en el equilibrio, ¿sí? Siempre en la Kc para calcularla necesitamos los valores del equilibrio, sumamente importante. Bien, entonces reemplazamos los datos y listo, obtenemos la Kc, ¿sí? Acá recuerden entonces que esta constante es adimensional, por eso no he colocado unidades. Bueno, acá tenemos un ejemplo entonces para que se entienda mucho mejor qué es lo que les he estado explicando recién. Dice, se coloca una mezcla de 0,500 moles de hidrógeno y 0,500 moles de yodo en un recipiente de acero inoxidable de 1 litro a 430 grados Celsius. Calcule la concentración de yoduro de hidrógeno en el equilibrio si la constante de equilibrio a esa temperatura es de 54,3. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Acá ya nos están dando la reacción química, o sea, dice que tenemos estos moles de hidrógeno y de yodo en un recipiente de 1 litro. Y tengo que calcular la concentración del yoduro de hidrógeno, o sea que esto más esto nos da yoduro de hidrógeno. Y como se está hablando de equilibrio químico, quiere decir que es una reacción reversible, ¿sí? Después nos están dando los moles de cada reactivo y también el volumen. Recuerden que lo que yo les había explicado, que como hay que trabajar en molaridad, en equilibrio químico, yo sé que la fórmula de molaridad es igual a moles dividido, el número de moles dividido el volumen en litros, ¿sí? Entonces, con estos dos datos puedo sacar la molaridad del hidrógeno y del yodo, ¿sí? Y me pide que calcule la concentración del producto en el equilibrio. Y me está dando también la constante Kc, que es 54,3. La temperatura es un dato que generalmente nos van a dar, pero porque recuerden que la Kc depende de la temperatura, no es porque sea un dato que lo vamos a necesitar en los cálculos, ¿sí? Bien, entonces, para esto, ¿qué es lo que hice? Primero me armé el cuadrito, ¿sí? Entonces yo sé que tengo esta reacción química reversible. La concentración inicial es de 0,5 moles en 1 litro, entonces yo de acá saco molaridad, 0,5 dividido 1, 0,5 molar. Lo mismo con el yodo. Y acá en el producto, en un primer momento, es 0, ¿sí? 0 molar. Después reacciona cierta parte de los reactivos y me da, o sea, recuerden que cuando están reaccionando los reactivos, se resta una cierta parte de la concentración. En este caso no sabemos cuánto, ¿sí? Y acá se están formando el producto, entonces se suma. Recuerden que el coeficiente estequiométrico afecta a la X, ¿sí? A la parte que está reaccionando de los reactivos. Entonces no hay que olvidar, no tenemos que olvidarnos de multiplicar por el coeficiente estequiométrico. Entonces, ¿cómo sería la expresión en el equilibrio? Y sería 0,5 molar menos X. 0,5 molar menos X y acá 0 más 2 por X, que directamente podemos poner 2 por X, ¿sí? Entonces lo que tenemos que averiguar acá es esto. ¿Cuánto es 2 por X? Porque hay que calcular la concentración de este producto en el equilibrio. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Planteamos la Kc para esta reacción. Siempre recuerden que es producto sobre reactivos y cada uno elevado a sus coeficientes estequiométricos. Acá el producto tenía un 2 como coeficiente y los otros un 1. Entonces por eso que la concentración del yoduro de hidrógeno queda elevado al cuadrado.
Bien, reemplazamos cada una de estas concentraciones por las expresiones que nos quedaron en el equilibrio, ¿sí? Bien, entonces acá nos había quedado 2x, sería 2x al cuadrado, acá nos quedó 0,5 menos x y acá también. Entonces estas dos expresiones, como son exactamente iguales, yo las puedo juntar. No se desesperen, esto parece muy complicado, pero para poder averiguar la x, que es nuestro objetivo, van a ver que requerimos de un par de fórmulas que nos van a ayudar a poder resolverlo. Acá esta unidad, más allá de que tengan que saber los conceptos de química, también tienen que prestar muchísima atención al proceso matemático, ¿sí? Al paso a paso, tanto los signos como los números. Que se cambie un signo o que cambie un número ya puede modificar todo, ¿sí? O que me olvide que tiene que estar elevado al cuadrado, ya me va a dar un resultado completamente diferente. Entonces, acá, además de saber de química, deben también saber mucho de matemáticas, o sea, sobre todo de las dos fórmulas que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Y como les digo, atentos a los signos y a los números, ¿sí? Bien, entonces, como estas dos expresiones son exactamente iguales, directamente coloqué 0,5 menos x al cuadrado. ¿Qué es lo que hice? Esto que estaba dividiendo lo pasé multiplicando. Recuerden que lo que quiero es despejar x. Y esto que estaba arriba ya lo resolví. 2x al cuadrado sería 2 al cuadrado, 4. Y x al cuadrado, x cuadrado. Ahora, esta expresión de acá, no sé si se acuerdan cómo se llama y qué fórmula hay que aplicar para resolverlo. Vamos a aplicar el cuadrado de un binomio, ¿sí? El cuadrado de un binomio, acordémonos que era, por ejemplo, a más b al cuadrado, y de ahí que nos daba el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sí? Entonces, si aplicamos cuadrado a un binomio acá, nos quedaría 54,3, bueno, esto queda exactamente igual, y esto sería el cuadrado del primero, entonces 0,5 al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, o sea, más 2 por 0,5 por menos x, más el segundo, que sería menos x al cuadrado, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo resolvemos esto? 0,5 al cuadrado, 0,25, 2 por 0,5 por menos x, me da menos x, más menos x al cuadrado, x cuadrado, ¿sí? Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Distributiva. Esto multiplicamos por esto y por esto, siempre respetando los signos. Entonces, 54,3 por 0,25, 13,575. Esto por menos x, menos 54,3x, ¿sí? O sea, más por menos, menos, más por más. 54,3 por x al cuadrado, 54,3 x cuadrado, igual 4x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como acá tengo la misma parte literal entre este y este número, esto lo voy a pasar restando, ¿sí? Entonces, resto estos de acá y listo. Obtengo esta expresión matemática aquí. ¿Cómo se llama esto? ¿Se acuerdan que esto era A, esto era B, esto era C? ¿Sí? Esto es la expresión de una ecuación cuadrática. ¿Cómo era la fórmula de la función cuadrática para calcular las raíces? Y acá era x1 y x2, ¿sí? Acá tendría que ser x1 y x2, es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a, ¿sí? Entonces, recuerden que acá si sumaban les iba a dar una x y acá si restaban la otra x. Hay muchas calculadoras que directamente permiten colocar los datos de A, de B y de C, ¿sí? Y de esa manera directamente les arrojan los resultados, cosa que muchas veces les ahorra el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo calculé y me dio que x1 es igual a 0,686 y x2 es igual a 0,393. Ahora, ¿cuál de las dos x elijo? Siempre tengo que elegir la x que no me dé una concentración negativa. O sea, recuerden que yo antes, vamos a volver atrás,
En el cuadrito tenía 0,5 menos x, o sea que esta x tiene que ser menor a 0,5 para que no me dé una concentración negativa. Por lo tanto, ¿cuál de las dos x voy a utilizar? ¿La 1 o la 2? La 2, ¿sí? La 1 no, porque es 0,6, o sea, se pasa. Si yo resto 0,5 menos 0,6 me va a dar una concentración negativa, entonces esta no. La que voy a usar es esa. Entonces, como quería averiguar la concentración del yoduro de hidrógeno en el equilibrio, ¿qué es lo que voy a hacer? Su expresión era 2x en el equilibrio, ¿sí? Entonces, en lugar de x, lo reemplazamos por 2 por 0,393 y nos da 0,786 molar, que sería la concentración del yoduro de hidrógeno. Perfectirigido, ya llegamos al resultado, ¿sí? Todo esto es lo que ustedes tienen que hacer en el caso que le pregunten las concentraciones en el equilibrio y ustedes tengan que averiguar la X, ¿sí? Bien, seguimos con lo que es constante de equilibrio. Entonces, otro dato que es importante es que el valor de la constante de equilibrio nos permite analizar si la reacción se ve favorecida hacia la formación de productos o hacia los reactivos. Entonces, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, es decir, hacia la formación de los productos, cuando la constante de equilibrio sea mucho mayor a 1, ¿sí? Y el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, hacia los reactivos, cuando la constante de equilibrio sea mucho menor a 1, ¿sí? Entonces esto es importante para que ustedes ya con el valor de la constante sepan hacia dónde se va a desplazar la reacción o qué es lo que se va a ver favorecido, ¿sí? Bien, después seguimos con equilibrio químico, pero ahora vamos a ver lo que es el equilibrio homogéneo y el equilibrio heterogéneo. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno, el equilibrio homogéneo es cuando tanto los reactivos como los productos se encuentran en el mismo estado de agregación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo, otra vez volvamos a la misma reacción que hemos visto antes, que es el tetraóxido de nitrógeno, que nos da 2 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, ambos, tanto el reactivo como el producto, están en estado gaseoso, ¿sí? Por eso es un equilibrio homogéneo. Por lo tanto, la Kc va a ser igual al producto elevado al cuadrado dividido el reactivo, ¿sí? Pero en el equilibrio heterogéneo lo que ocurre es que se presenta cuando tiene una reacción reversible con reactivos y productos en estados distintos de agregación. Hay que tener en cuenta que los líquidos o sólidos puros no se incluyen, ojo, no se incluyen en la expresión de la constante de equilibrio, ya que en términos termodinámicos la actividad de los mismos es 1, de manera que no modifican la constante de equilibrio. Entonces, supongamos que tenemos carbono, que es sólido, más agua en estado gaseoso, y eso nos da monóxido de carbono en estado gaseoso más hidrógeno, que también es un gas, ¿sí? Esta es reversible, por lo tanto después los productos nos dan los reactivos. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos el carbono, que es sólido, y dijimos que no se tiene que incluir en la expresión de la constante. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Kc es igual a la concentración del monóxido, que es un producto, más la concentración, por la concentración del hidrógeno, que es el otro producto, dividido la concentración del agua, que acá está en un estado gaseoso, ¿sí? Y la concentración del carbono no se coloca porque está sólido. Si el agua estuviera líquida en esta reacción, tampoco se coloca, o sea, ni sólidos ni líquidos. Solamente los que sean gaseosos y acuosos, nada más. O sea, si dijera AC debajo de alguno, ese también se puede colocar en la Kc. Si no, no, ¿sí? Esto es muy importante que lo anoten y lo tengan en cuenta. Bien, sigamos. Entonces ahora vamos a ver lo que es el cociente de reacción. Es posible relacionar las concentraciones de productos y reactivos en cualquier momento de la reacción que no sea necesariamente en el punto de equilibrio, mediante una expresión matemática denominada cociente de reacción, que es Q.
¿Se acuerdan que yo les dije que solamente en la KC las concentraciones debían ser las del equilibrio? Por eso ponemos las expresiones que nos quedan en el equilibrio, las reemplazamos ahí en KC. Pero en Q no necesariamente tienen que estar en el equilibrio. Por ejemplo, el problema les puede decir que tienen ciertas concentraciones iniciales y lo que quieren hacer es comprobar si la reacción está en equilibrio o no. Entonces, para eso se utiliza Q, para saber si está en equilibrio o no y hacia dónde se tiene que desplazar la reacción química. Bueno, entonces, supongamos que tenemos los reactivos A más B, que nos da C y D, y viceversa, porque sería una reacción reversible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es Q? Q, fíjense que se expresa de la misma manera que KC, o sea, es la multiplicación de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, ¿sí? Entonces, o sea, la expresión es la misma. Ahora, los datos por los cuales hay que reemplazar cada uno no siempre tienen que estar en el equilibrio. Esto es súper importante. Entonces, supónganse que ya averiguamos Q. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para compararlo con KC, ¿sí? Entonces, si Q es menor que K, se produce más la reacción directa hasta alcanzar el equilibrio. O sea, interpreten como que Q, ¿sí? Q serían los productos. O sea, si Q es menor que K, quiere decir que tenemos menos concentración de los productos, ¿sí? Entonces, se tiene que desplazar hacia la reacción directa, o sea, hacia la derecha, ¿sí? Para aumentar la concentración de esos productos que está disminuida. Porque recuerden que cuando se favorece la reacción directa, estamos produciendo o formando productos, ¿sí? Si Q es igual que KC, entonces se encuentra en el equilibrio. Si Q es mayor que KC, supongamos que entonces la concentración de los productos es mayor que la de los reactivos, entonces se va a tener que desplazar hacia la izquierda y favorecer la reacción inversa, es decir, la formación de los reactivos, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que se consuman los productos y se formen los reactivos hasta llegar a un nuevo equilibrio, ¿sí? Entonces, si Q es menor que K, se tiene que desplazar hacia la derecha para llegar al equilibrio. Y si Q es mayor que K, se tiene que desplazar hacia la izquierda para llegar a un nuevo equilibrio, ¿sí? Que esto quede sumamente claro. Ya vamos a ver entonces ahora un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la siguiente reacción. Para la reacción de yodo más hidrógeno, esto nos va a dar 2 moles de yoduro de hidrógeno, Kc es igual a 51. Si partimos de 2 por 10 a la menos 2 moles de yoduro de hidrógeno, 1 por 10 a la menos 2 moles de hidrógeno y 3 por 10 a la menos 2 moles de yodo en un recipiente de 2 litros, ¿en qué sentido se desplazará la reacción para establecer el equilibrio? Bien, entonces acá cuando nos preguntan en qué sentido se va a desplazar la reacción, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Me está pidiendo que calcule el Q, ¿sí? Y una vez que calculo Q, que sería el cociente de reacción, voy a tener que compararlo con Kc, que ya me lo está dando el problema. Kc es igual a 51, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Siempre hay que empezar a tener en cuenta que la concentración en equilibrio tiene que estar en molaridad. O sea, siempre vamos a trabajar con molaridad, ¿sí? Eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya el problema nos está dando los moles, si en este caso tenemos 3 por 10 a la menos 2 moles de yodo, y nos está dando los litros, entonces número de moles dividido volumen en litros nos da la molaridad. Lo mismo hacemos con el hidrógeno, que también nos está dando los moles de hidrógeno, tenemos los litros, y con el yoduro de hidrógeno. Entonces, una vez que tenemos las molaridades, seguimos con el siguiente paso. Como dijimos, hay que averiguar Q. Entonces, ¿cómo va a ser la expresión de Q? Q es igual al producto elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, dividido los reactivos, ¿sí? Colocamos las concentraciones, vieron que estas no están en el equilibrio, o no sabemos si están o no. Son concentraciones que son iniciales, porque dice si partimos de, ¿sí? Entonces, tranquilamente las podemos reemplazar en Q para ver si es mayor, igual o menor que K.
reemplazamos cada una de ellas y resulta que Q nos dio que es igual a 1,33. O sea que Q es mucho menor que Kc. Y si Q es menor que Kc, dijimos que entonces se va a desplazar hacia la derecha el equilibrio. Entonces, ¿en qué sentido se desplazará la reacción para establecer el equilibrio? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque Q me está diciendo que tenemos poco producto, ¿sí? Entonces, justamente se tiene que favorecer la reacción directa para formar más. Bien, ese sería Q. Ahora pasamos al principio de Le Chatelier. ¿Cómo es el principio de Le Chatelier o qué es lo que dice? Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una posición en equilibrio. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan el equilibrio químico? La concentración, la presión y el volumen, la temperatura y los catalizadores. Vamos a ver si los catalizadores afectan o no el equilibrio químico. Bien, vamos a comenzar con la concentración. Un sistema en equilibrio se puede modificar por el agregado o eliminación de algún reactivo o producto. Si alguna de estas modificaciones se produce, el sistema tenderá a contrarrestar el cambio producido y regresar a su estado de equilibrio. Entonces, para esto hay un cuadrito que nos resume básicamente cuál es la relación entre la concentración y el desplazamiento que se va a producir. Entonces, supongamos que el cambio producido es el aumento de la concentración de uno de los dos reactivos. Entonces, el desplazamiento, ¿hacia dónde va a ser? Si aumenta la concentración de los reactivos, se va a desplazar la reacción a la derecha, o sea, se va a favorecer la reacción directa hacia los productos justamente para que se consuma esa concentración aumentada en los reactivos y aumente la de los productos hasta un punto en el que se mantengan en equilibrio ambas, ¿sí? Después, el aumento de la concentración de alguno de los productos. O sea, imagínense que ahora aumentan los productos. Entonces, se tiene que desplazar hacia la izquierda para que se consuma el aumento de los productos y aumenten los reactivos hasta el equilibrio. Si se disminuye la concentración de alguno de los reactivos, y se va a tener que desplazar hacia la izquierda para que aumente la concentración de los reactivos, ¿sí? Y lo mismo si se disminuye la concentración de alguno de los productos hacia la derecha para que aumente la concentración de ellos, ¿sí? Básicamente esta sería la relación entre la concentración y qué es lo que va a ocurrir en el desplazamiento. Bien, vamos al otro factor que es la temperatura. Para esto es muy importante tener en cuenta que existen dos tipos de reacciones. Tenemos la reacción endotérmica y la reacción exotérmica. Endotérmica, recuerden que es cuando absorbía calor y exotérmica es cuando liberaba. Entonces, endotérmica, si absorbe calor, quiere decir que los reactivos son los que necesitan ese calor para poder formar el producto. Por lo tanto, el calor va a estar del lado de los reactivos. Y en la exotérmica, si se libera, va a estar del lado de los productos. Entonces, no es lo mismo el aumento de temperatura en una reacción endotérmica que en una exotérmica, ¿sí? Ni la disminución tampoco. Entonces, en una reacción endotérmica, cuando aumenta la temperatura, estaría aumentando el calor acá de este lado de los reactivos. Entonces, aumenta el calor y entonces se tendría que desplazar hacia la derecha, hacia la formación del producto, para que se consuma este calor que había aumentado. Y si se disminuye la temperatura, disminuye el calor y por lo tanto se va a tener que desplazar hacia la izquierda para que aumente el calor que se está consumiendo, o está disminuyendo. Después, en una reacción exotérmica, cuando aumenta la temperatura, aumenta el calor acá de este lado, entonces la reacción se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? O sea, siempre vean que donde aumenta, yo trato de consumir ese aumento y por lo tanto se desplaza hacia el lado opuesto. Si disminuye, entonces voy a tratar de generarlo y por lo tanto se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Esto sería la relación de la temperatura.
Cuando este factor se modifique, el valor de Kc también lo hará, ya que depende de la temperatura, ¿sí? Recuerden que esta era una de las características de Kc. Ahora, presión versus volumen. ¿Cómo era la relación de la presión versus el volumen? Y recuerden que era inversamente proporcional. Por ejemplo, acá tenemos presión versus volumen. A medida que va disminuyendo la presión, va aumentando el volumen. Y si lo viéramos de acá para acá, y a medida que va aumentando la presión, va disminuyendo el volumen, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos esta reacción química reversible. Nitrógeno nos da 3 moles de hidrógeno, reacciona con 3 moles de hidrógeno y nos da 2 moles de amoníaco. Primero hay que recordar que la presión y el volumen son inversamente proporcionales y cuando aumenta la presión disminuye el volumen. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la presión del sistema? Tiene que disminuir el volumen. Entonces el sistema o la reacción se desplaza hacia el lado que contenga menor número de moles totales para restablecer el equilibrio. O sea, acá en esta reacción yo tengo del lado de los reactivos 4 moles en total, porque tenemos 3 moles de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Y del lado de los productos tenemos 2 moles totales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que se va a desplazar hacia donde haya menor número de moles. Entonces se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos 2 moles y acá 4. Entonces, cuando aumenta la presión, disminuye el volumen y, por lo tanto, tenemos que desplazarnos hacia donde haya menor número de moles. Cuando disminuye la presión, aumenta el volumen y, por lo tanto, el sistema o la reacción se desplaza hacia el lado que contenga mayor número de moles totales para restablecer el equilibrio, o sea, hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, disminuye el volumen hacia donde tengamos menor número de moles, aumenta el volumen hacia donde tengamos mayor número de moles, ¿sí? Bien. Y por último, los catalizadores. Recuerden que los catalizadores positivos aceleraban la velocidad de reacción, pero no modifican las concentraciones presentes en el equilibrio, es decir, que no cambian el valor numérico de la constante. La función específica de un catalizador es disminuir la energía de activación de manera que aumente la velocidad de la reacción directa e inversa y por lo tanto el equilibrio se alcance en un tiempo menor. Por lo tanto, los catalizadores no afectan el equilibrio, ¿sí? Esto tiene que quedar muy claro. Vamos a ver ahora un ejemplo, el último ejemplo, que dice, dada la siguiente reacción, y tenemos 2 moles de monóxido de carbono, que está en estado gaseoso, que reacciona con 1 mol de oxígeno, y nos da 2 moles de dióxido de carbono. Todo está en estado gaseoso. Más 133,5 kilocalorías por mol. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es una reacción exotérmica porque está liberando calor, ¿sí? Marque lo que considere correcto cuando la reacción llega al equilibrio. Entonces, el A dice, la reacción se desplaza hacia la derecha ante un aumento de la temperatura. Bueno, si aumenta la temperatura, acá aumenta el calor y se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, la A no es correcta. B. La reacción se desplaza hacia la izquierda si se introduce monóxido de carbono. Si aumenta la concentración de un reactivo, se tiene que consumir. Entonces se va a desplazar hacia la derecha. Por lo tanto, tampoco es correcta. C. Si se aumenta la presión, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Si aumenta la presión, disminuye el volumen. Y si disminuye el volumen, se tiene que desplazar hacia donde haya menor número de moles. Entonces, de este lado de los reactivos tenemos 3 moles en total, 2 de este y 1 de estos, entonces 3 moles y acá 2. Entonces, ¿dónde hay menor número de moles? Acá. Entonces, si aumenta la presión, disminuye el volumen y se va a tener que desplazar hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto, acá esta no sería correcta. Si se disminuye la presión, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Entonces, si disminuye la presión, aumenta el volumen y se tiene que desplazar hacia donde haya mayor número de moles, o sea, hacia la izquierda. Por lo tanto, este está bien, ¿sí? El D es correcto. E, si se disminuye la temperatura, la reacción se desplaza hacia la derecha. Si disminuimos acá el calor, se va a tener que desplazar hacia la derecha para generarlo. Entonces, la E es correcta. Por lo tanto, D y E son correctas. Entonces, F es la respuesta correcta. Genial.
Bien, en resumen, entonces, en cuanto a equilibrio y a la constante, solo modifican el equilibrio la variación de la concentración, la variación de la presión y la variación del volumen. Y modifican la constante y el equilibrio la temperatura. No modifican ni la constante ni el equilibrio los catalizadores, recuerden que solamente modifica la velocidad de reacción, y los gases inertes tampoco. Genial. Entonces ya terminamos de ver todo lo que es la unidad 5 y espero que se haya entendido. Cualquier duda lo pueden preguntar a los grupos.